Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio más del Behavioral Pills Podcast. Yo soy Choyos, Carlos Hoyos, un peruano aficionado, encantado del mundo del comportamiento humano, de la psicología. Soy un psicólogo además, ¿no? Entonces, ¿cómo no me va a encantar, no? Y tengo años ya trabajando de este lado acerca de esta disciplina de Behavioral Design o Behavioral Science. Depende del ángulo donde quieran verlo. Y estamos aquí para conversar con otros practitioners que están aplicando estas bellas disciplinas en diferentes partes, ya no solo del Perú, porque si se darán cuenta en los últimos episodios estoy tratando de ampliar un poco el espectro de mis invitados, y el día de hoy llego a un país que no tenía el gusto de haber todavía conversado con un profesional de dicho país, que es el vecino y hermano país de Ecuador, aquí para los peruanos. Así que en un ratito les cuento un poco más sobre nuestro invitado Dodi, que estoy muy ilusionado de conversar con él y que nos cuente cómo va, ¿no? Cómo va el tema de Behavioral Science, de Behavioral Design en el país de Ecuador, que de hecho me dio mucho gusto saber que ya se están trabajando cosas, además que como dato curioso nos vamos a conocer presencialmente muy pronto, así que ya les voy a traer ahí novedades sobre un pequeño evento al que voy a asistir. Pero antes de eso, no se olviden que pueden registrarse, más que registrarse pueden ponerle like, pueden suscribirse ya sea a YouTube, a Spotify, para que siempre les lleguen los avisos cuando publico un episodio. Y aún así, si digamos por ahí se escapa algo, también pueden registrarse en un nuevo sistema de mailing que digamos he lanzado hasta hace unas semanas. El link lo van a encontrar aquí abajo en la descripción del video, pero también si no pueden entrar a la página web de Behavioral Pills y ahí van a ver, digamos, la opción para poder registrarse y suscribirse a este mailing, en el que prometo no llenarlos de spam. Yo odio eso, detesto los newsletters donde te mandan mensajes, no sé, a cada rato, todas las semanas, y uno ya no sabe qué hacer. No, solamente lo hago para mandarles los avisos cuando saco un nuevo episodio y estén al tanto de esas novedades. Y antes de empezar lo último, no se olviden ahora sí también de él conseguir su libro de Behavioral Pills, porque les tengo súper buenas novedades. Dos cosas. Primero, ya está de vuelta en tiendas, ya lo pueden encontrar en librerías aquí en Perú, en Lima. Lo pueden encontrar en Busca Libre, ¿no? Que es el portal que es como un Amazon latinoamericano, con el cual ustedes pueden conseguir los envíos a cualquier parte del mundo. Este libro ya ha viajado por varios lugares, así que lo pueden pedir sin ningún problema, y ya verifiqué, ya hicimos toda la gestión para que hayan bastantes copias disponibles, porque se habían agotado, ¿no? Así que ya está todo de vuelta. Y si estás en Lima, también puedes pedir el libro directamente desde la página web de Behavioral Pills, y te lo mando también con un pequeño detalle, que son las cajas muy simpáticas, además de un mensaje personalizado, porque la única forma también es, si lo quieres, lo quieres en físico y dedicado, con firma mía como autor, pues lo tengo que mandar desde mi casa, ¿no? No puedo ir a las librerías a firmarlo, así que también es otra ventaja pedirlo directamente. Así que ahora sí, habiendo hecho esta breve introducción, déjenme contarles un poco acerca de nuestro invitado de hoy. Su nombre es Guido Moncayo Vives. Él es ecuatoriano, como mencionaba hace un momento, y tiene un background bien interesante, porque él viene, actualmente viene del mundo académico, pero ya nos va a contar sobre unos proyectos en los cuales está trabajando muy interesantes. Él es docente de Teoría y Control de Transparencia y Anticorrupción en la Facultad de Derecho de la UMET en Ecuador. Es docente de Administración Pública Sectorial también de la Universidad Tecnológica de Israel. Tiene un doctorado en Administración Pública de la Universidad Nacional Litoral, también en Ecuador. Y actualmente también está haciendo un postdoctorado en la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Y además de todo eso, lidera un think tank, ¿no? Un emprendimiento muy interesante, del cual ya nos va a contar un poco más hoy día, que se llama el Laboratorio de Innovación y Comportamiento. Entonces ya vamos viendo cómo estamos entrando al mundo del diseño de comportamientos, pero para que, digamos, no sea yo el que nos cuenta todo al respecto, vamos a traer acá a Guido a nuestra plataforma. Hola Guido, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio con nosotros. Gracias por darnos tu tiempo.
Hola Chollos y a todos quienes nos escuchan, qué gusto poder compartir en este espacio que sigo tan de cerca. Yo ya te lo he contado, casi que no me pierdo ninguno de tus episodios porque aprendo cada día más contigo y con todos los invitados y invitadas que tienes en tu espacio. Así que bueno, ahora es un honor para mí poder estar un poco representando al Ecuador y lo que venimos haciendo acá en el país sobre temas de behavioral science, behavioral designer y todo lo que es ciencia de comportamiento, ¿no? Me encanta, me encanta. Yo soy particularmente emocionado porque hace poco grabamos con Maureen, que era nuestra representante ahí de Colombia. También acabo de sacar un episodio con Javiera Rosenberg de Chile. Tú ahora aquí representando Ecuador. Tuve hace unos años a Elin Tomio desde Argentina. Entonces me encanta cómo vamos conectando con diferentes países. También hemos tenido invitados de México. Entonces, me parece muy emocionante cómo esta disciplina va llegando a toda la región y tenerte en el programa, además con la vasta experiencia que tienes y seguro con todas las cosas que nos vas a poder contar hoy día, eh, todos vamos a aprovechar y vamos a ganarnos de tu conocimiento. Entonces, Guido, antes de entrar de lleno, ¿no? Cuéntanos un poco cómo, digamos, cómo llegaste a este mundo de Behavioral Science, qué es lo que estás haciendo. Cuéntanos un poquito de tu contexto antes de meternos de lleno a tu trabajo actual. Claro que sí, hecho con gusto. Bueno, es interesante cómo surge esta pasión por el tema de las ciencias del comportamiento, porque como ves, mi origen está bastante alejado de las ciencias que comúnmente trabajan estos temas, ¿no? No soy ni psicólogo, ni tampoco soy economista, ni, bueno, estudié finanzas, pero no estudié economía, digamos que también es una ciencia que trabaja mucho la ciencia del comportamiento, ni nada por el estilo. Entonces, yo soy ingeniero en finanzas de profesión, digamos, de origen. Y también algo que es importante mencionar en este antecedente que estamos comentando ahorita es que yo tengo doble nacionalidad. Yo soy ecuatoriano de nacimiento, mi papá es quiteño, de acá de la capital de Ecuador, pero mi mamá es colombiana, es de Santa Marta, ¿no? De esta tierra caribeña en Colombia. Y tuve la oportunidad, digamos, del honor también de poderse vivir algunos años en Colombia, 12 años, fueron bastantes, y estudié en esa época tanto el colegio como la universidad. Entonces yo me fui a vivir cuando yo tenía 11 años de edad con mi familia y vivimos en Colombia desde el año 93 hasta el año 2005. Entonces, ahí, digamos, comienzan a darse algunas cosas que a mí me comenzaron a marcar, digamos, sobre todo en la forma como se llevaba por un personaje que también ya ha sido mencionado por algunos invitados tuyos, por ejemplo, Maurín, que fue el famoso Antanas Mocus, ¿no? Alcalde de Bogotá en dos periodos, en los 90 y a inicios de los 2000. Y como te digo, yo peladito, ¿no? Chiquito, estábamos, digamos, uno asimila y se deja impresionar de muchas cosas de los grandes, ¿no? Entonces ahí me impresionaba cómo él, con esta forma pedagógica, basada en lo que él llama la cultura ciudadana, ¿no? En este triángulo virtuoso de la moral, la ética y la cultura, quería cambiar un poco el comportamiento de los bogotanos en ese momento y cómo lo logró finalmente, ¿no? Una ciudad de las más violentas del mundo a ser una de las más pacíficas, con mayores niveles de cultura, menores niveles de accidentalidad en las vías, etcétera. Entonces, eso fue algo que me marcó muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí viví mis años en Colombia, regreso a Ecuador en el 2005, estudié una primera maestría por ahí en Relaciones Internacionales, comienzo a trabajar en el servicio público, prácticamente casi toda mi vida laboral la he hecho en el servicio público, y la verdad yo ya no quería estudiar más porque, bueno, uno ya termina un proceso de maestría, lo que sea, y uno ya quiere estar tranquilo y ya las tesis son medio agotadoras, ¿no? Para mí. Entonces dije, bueno, ya, me quedo trabajando y tal, pero pasaron un poquito los años y me comenzó otra vez a picar el bichito del estudio, ¿no? Y me metí por ahí a ver dónde podía hacer un doctorado en temas de administración pública, que era lo que yo estaba trabajando con más fuerza, y me metí a hacer este doctorado en la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, Argentina. Me fui de manera presencial en algunas ocasiones porque era tipo intensivo y llegó el momento de hacer la tesis, ¿no? La famosa tesis, y una tesis doctoral ya es cosa seria, ¿no? Ahí me pedían por lo menos 200 referencias bibliográficas, mínimo 200 páginas, una cosa locura, una locura. Entonces dije, ¿y ahora de qué hago la tesis? No tenía claridad. Y ahí me vino nuevamente a la memoria este personaje, ¿no? Mocus. Dije, interesante. Vamos a ver si de pronto a nivel de las ciudades andinas, ese fue un poco el enfoque que le fui dando a mi investigación,
han trabajado o no y si han resultado exitosas o no políticas públicas basadas en ciencias del comportamiento, basadas en la conducta, en el cambio de conducta y ampliamente, digamos un poquito más ampliamente, el tema de comportamiento, y por ahí me metí a estudiar esto, ¿no? Entonces, por ahí fue mi trabajo de tesis del doctorado. Yo estudié las políticas públicas con enfoque conductual en las 4 capitales. Entonces estudié de 2010 al 2020 lo que se viene desarrollando en Bogotá, en Quito, en Lima y en La Paz. Y ahí nada más para irte cerrando esta parte, contarte pues que fueron algunos hallazgos interesantes, ¿no? Los que se dieron en esta tesis. Por un lado, uno de los hallazgos más importantes es que a nivel regional, el referente definitivamente de las ciencias del comportamiento fue Colombia, ¿no? Y específicamente Bogotá, que fue la ciudad que yo estudié, y específicamente el periodo mocusiano, que le llamo yo, ¿no? Esta época de la filosofía mocusiana que la verdad marcó un antes y un después de la forma pedagógica de manejar la administración pública local, en este caso. Y es interesante, por ejemplo, como en algún episodio también escuchaba que hablaban con el entrevistado de la experiencia boliviana, ¿no? De las famosas cebras, ¿no? Entonces, qué interesante, te cuento un detalle adicional, cómo surgió este tema de las cebras. Surgió a partir de la experiencia de Bogotá. 2 consultores bolivianos contratados por el gobierno de La Paz, gobierno municipal, van a Bogotá a aprender esta buena práctica, a hacer un tema de tipo benchmarking social, ¿no? Traerlo a La Paz. Comenzaron queriendo hacerlo igual con mimos, no funcionó, quisieron hacerlo con payasos, tampoco funcionó, y buscaron la identidad de la ciudad, ¿no? Pegó el tema de las cebras, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya sabemos un poco lo que se ha hecho en La Paz desde hace casi 30 años, donde no solamente ya existen estos personajes por los que han pasado inclusive el alcalde, personajes reconocidos a nivel nacional en Bolivia por estos personajes, sino también han hecho otras cosas alrededor de las cebras, ¿no? Entonces tienen la Casa Cebra, donde tienen trabajo social de acogida, han hecho videos, han hecho series, documentales, podcasts, bueno, todo lo que te puedas imaginar, folletos, libretines para niños, en función de las cebras, ¿no? Entonces, qué interesante cómo es el primer hallazgo, ¿no? Cómo digamos, el modelo bogotano de la filosofía mocusiana, basado sobre todo en mimos, en las tarjetas rojas, amarillas, si es que haces bien o haces mal la conducta en la ciudad, fue replicándose en otras ciudades. En Quito fue algo similar. Tenemos también muchas experiencias que se fueron tomando del modelo bogotano. Por ejemplo, Mocus tenía esto de la hora zanahoria, que le llamaban, ¿no? Que se podía farrear o rumbear hasta cierta hora, porque luego de eso se incrementaban las posibilidades de accidente, de inseguridad, etcétera. Acá también lo hicimos en Quito. Acá también tuvimos esta campaña de si vas a manejar, no tomes, ¿no? Con algunas cosas interesantes, por ejemplo, autos chocados, así, pero una cosa brutal en la carretera, ¿no? Entonces, para que la gente cuando pasaba, pues se impactaba, digamos, ¿no? De este choque, y realmente no era un choque, sino que era una simulación que hacían los municipios, en este caso el municipio de Quito, se lo hizo también en una época esta campaña, y todo lo demás que se ha venido, digamos, realizando en Quito ha sido muy basado como toma de buenas prácticas de lo que se hizo en algún momento en Bogotá, ¿no? Y otro hallazgo ahí que te quiero contar que de pronto no te va a gustar mucho, y es que la verdad de las 4 ciudades, la que menos trabajó hasta ese momento, porque te hablo de la investigación 2010-2020, fue Lima. A nivel público, a nivel público, porque esto también hay que hacer el énfasis, ¿no? Estamos haciendo una investigación sobre el ámbito público, y Lima fue la que menos tuvo este desarrollo, ¿no? Un poquito a nivel de policía, por ahí con algún personaje de la policía hacia los niños y tal, pero por ahí fueron los hallazgos. Entonces, eso te cuento de antecedentes de por dónde comenzó mi pasión por la ciencia del comportamiento. Yo, como te digo, no estudié ninguna de las carreras afines o relacionadas directamente con la ciencia del comportamiento, pero desde esta tesis, desde el enfoque de política pública innovadora, por ahí inclusive ya pude escribir un libro a partir de mi tesis del doctorado, que está público y a disposición de todos, es gratuito en las redes sociales mías, sobre todo en LinkedIn pueden conseguirlo. Se trabajó este tema, ¿no? Entonces, eso en resumen, querido Choyos. Oye, qué fascinante. Yo de verdad que sabía que íbamos a aprender mucho de ti, pero no pensé que tanto. Y tan rápido, ¿no? En tan pocos minutos del podcast. O sea, me parece súper interesante lo que has dicho, porque efectivamente, a ver, el caso de las cebras yo lo había visto por cosas de la vida, de las redes sociales y qué sé yo, pero no estaba al tanto de que venía de una inspiración mocusiana, como tú mismo lo acuñaste, y me parece muy interesante. Voy a ver si puedo. Sé que Maureen es amigo de Antanas, así que voy a ver si lo puedo conseguir para tener un episodio en el podcast. Sería extraordinario, porque no sabía que era un personaje que había influenciado tantas campañas que he visto aquí. Aquí en Perú, mira, no me parece nada extraño lo que me dices, ¿no? O sea, acá en Lima, en Perú, yo siempre digo,
La ciencia de comportamiento, el diseño de comportamiento está agarrando mucha fuerza a nivel privado, a nivel empresas, pero a nivel público lo veo muy poco. Lo veo muy poco. Hay algunos intentos, hay algunos entusiastas. No he visto nada sostenible en el tiempo, ninguna campaña, como tú bien dices, que se haya mantenido o que haya demostrado un tipo de resultado a largo plazo. Pero, por ejemplo, sí recuerdo muy bien aquí en las carreteras esos autos chocados que Ujú. los ponían en los peajes, me acuerdo. Y a mí me impresionó, yo era chico cuando, bueno, no chico, pero era joven cuando vi por primera vez esto, y de pronto desaparecieron. Yo en realidad nunca he entrado más a detalle, yo no sé si habrá habido un tema ahí que saltó, qué sé yo, porque de pronto no los vimos más, ¿ya? A mí me pareció muy interesante en su momento, no sabía nada de ciencia del comportamiento, pero me llamó mucho la atención. Y también tuvimos en algún momento el plan zanahoria, ¿no? La hora zanahoria que también dices, y digo, oye, qué interesante, quizás efectivamente vino de una inspiración colombiana que tampoco recuerdo que se haya sostenido porque tú sabes que, bueno, en la parte pública tiene siempre el riesgo de los intereses, ¿no? De los votos, ¿no? No era una medida muy popular aquí en Perú, ¿no? De que todo se cerraba a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, creo que era, no me acuerdo. Pero en fin, oye, muy interesante, Guido, de verdad que cómo has llegado a todo esto. Y solo para aclarar, entiendo que tienes un libro donde donde has publicado, donde has comentado sobre esos temas y tienes un link, ¿no es cierto? Sino para también ponerlo acá en la descripción y quienes están escuchando ahorita pueden ir mirando y abriendo su link, porque yo soy el primero también que terminando esto quiero descargar ese libro para ponerme al día con todas las cosas que nos puedes enseñar, ¿no? Sí, seguro que sí. Bueno, te cuento que hay algunos libros que afortunadamente en el transcurso de estos años he podido publicar de forma, digamos, algunas autoeditadas y otras con editorial sobre estos temas, ¿no? Uno, el primero de ellos fue justamente este libro que surge sobre todo el marco teórico de la tesis del doctorado que hice, que tiene como título Políticas Públicas Innovadoras para las Ciudades basadas en el enfoque conductual, ¿no? Entonces, de manera general, pues, les voy a compartir el enlace de este libro y de los otros que les voy a comentar rápidamente, pero también pueden encontrarlo en mi LinkedIn y también en academia, ¿no? Pueden en Google Guido Moncayo Vives Academia y ahí también pueden descargarlos sin problema, con mucho gusto y a plena disposición de todos y todas. Pero también te cuento que hace un par de años estudié una maestría. Bueno, como ves, yo soy medio vicioso de los estudios, de suelo decir, yo me gusta estar siempre activo en el tema digamos, de formación y tal, porque también enseño. Entonces, para poder enseñar tienes que aprender, ¿no? Entonces, por ahí hace un par de años también me metí porque trabajaba bastante de lleno el tema de transparencia y acceso a información, que ya te voy a contar un poquito más también. Una maestría en la Universidad Complutense de Madrid sobre transparencia y buen gobierno, que también es una de las asignaturas que tengo el honor de enseñar en algunos espacios. Y mi tesis de esa, o trabajo de fin de máster, como le llaman ahí, de esa maestría fue justamente la transparencia y el lenguaje claro, ¿no? Yo ahí te voy contando un poquito sobre este tema de la transparencia y el lenguaje claro. Como yo trabajo los temas de transparencia, hasta hace poco trabajé en el órgano garante, digamos, de la transparencia aquí en el país. Yo tenía como ese bichito, decía, bueno, ¿cómo podemos hacer que la transparencia realmente sea útil a la ciudadanía, ¿no? Que se va a acuñar como la transparencia con propósito, ¿no? Que sirva de algo a las personas, porque tú te darás cuenta que a veces la administración pública lo que te hace es llenarte de plataformas, de portales muy bonitos, con un montón de bases de datos, pero que no le sirven de nada a la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, yo por ahí con esa pregunta, con esa, más bien ya incluso pregunta existencial, dije, bueno, vamos a hacer algo con esto. Entonces, escribí esta tesis, justamente transparencia y lenguaje claro, ¿no? 2 puntos, un poco las iniciativas desde la apertura, porque yo trabajo mucho lo que es gobierno, Estado abierto, también es una de mis áreas fuertes de investigación y de trabajo, y la ciencia del comportamiento. Entonces comencé a descubrir algunos autores como Estrella Montolío, por ejemplo, es una española espectacular que trabaja justamente la transparencia y el lenguaje claro desde este enfoque conductual, ¿no? Donde nos dice, por ejemplo, te cuento muy rápidamente un nudge, perdón, la transparencia o el lenguaje claro en sí mismo es un nudge, ¿no? Es un empujón para que las personas puedan tener bienestar, puedan tener calidad de vida. ¿Por qué decimos esto? Porque normalmente, como te digo, la relación del Estado con las personas es muy fría, es muy opaca, es muy estresante. Inclusive sale en los hallazgos, ¿no? A la gente le estresa, a nosotros nos estresa acercarnos al Estado para poder tener que hacer un trámite, ejercer algún derecho, pagar algún impuesto, ¿no? Y esta relación estresante, con sobrecarga cognitiva, además, ¿no? Porque nos presentan formularios inmensos, sin ningún grafiquito, sin ninguna ayuda, de ninguna manera personalizado, etcétera,
eso hace que muchas veces las personas desistan de hacer ese trámite, esa gestión, y obviamente eso les afecta en la calidad de vida, ¿no? Entonces, en este libro lo que decimos es, bueno, el lenguaje claro, pensado, digamos, y el lenguaje claro en pocas palabras es encontrar lo que busco, entender lo que encuentro y poder usarlo, ¿no? Eso es lenguaje claro. Entonces, el lenguaje claro puede servirle a la persona para poder mejorar su calidad de vida, ¿no? Y esta es una realidad que los estados, los servidores públicos, las servidoras públicas tienen que tener, digamos, conciencia, ¿no? Y a partir de esta realidad, entonces, comenzar a clarificar todas las documentaciones, los trámites, los requisitos hacia la ciudadanía. Y de esa manera, pues, ejerce mejor sus derechos, hay un mejor ejercicio de los derechos humanos a nivel general y mejora la calidad de vida, ¿no? Entonces, este fue otro libro que también te cuento, pues pude escribir, también está a disposición de ustedes y los vamos a compartir, seguro que sí, en los enlaces que luego pues podamos transmitirles a través de este podcast. Bueno, ese es el penúltimo, y el último que salió hace poquito del horno, igual es un libro digital muy pequeño, de unas 40 páginas nada más. Es uno que yo escribí en el tema justamente en la investigación postdoctoral que acabé hace unos meses en marzo en un instituto mexicano, que tuve la oportunidad de ir inclusive a París, bueno, para tener un congreso por ahí internacional y exponer esto sobre transparencias de tercera generación. Te cuento muy rápidamente también de qué se trata esto. La transparencia a nivel estatal se comenzó a trabajar sobre todo en nuestros países iberoamericanos a partir de los 90, inicios de los 2000, con un enfoque muy estadocéntrico. Es decir, la transparencia era, bueno, yo, señor Estado, abro lo que quiero abrir porque yo necesito cumplir cosas, pero no me importa lo que piense la ciudadanía ni qué necesita la ciudadanía, ¿no? Este enfoque estadocéntrico nos trajo la primera generación de transparencias, que son la transparencia activa y pasiva, ¿no? Para no hacerte muy técnico el tema, la activa es lo que comparte el Estado de forma obligatoria por la ley, ¿no? Y la pasiva es estas solicitudes de información que yo como ciudadanía puedo pedirle al Estado y el Estado tiene la obligación de responder, ¿no? De la información pública. Luego vinieron las transparencias de segunda generación, años 2010, 2015, en el contexto del gobierno Estado abierto, ¿no? El gobierno Estado abierto surge justamente como esta iniciativa de Barack Obama, ¿no? En los años 2009, cuando él asume el primer mandato, y 2011 luego, cuando se crea la Alianza para el Gobierno Abierto. Y aquí Obama también para mí es uno de los personajes favoritos que tengo, porque es una persona que trabajó mucho la apertura gubernamental, formó la Alianza para el Gobierno Abierto, y también es un admirador y fehaciente, digamos, impulsor de la ciencia del comportamiento. Por ahí condecoró a Daniel Kahneman antes de que fallezca hace poco, y bueno, ha hecho un montón de cosas. Creó inclusive, como tú sabes, una oficina para que se trabaje en políticas públicas adscrita a la Casa Blanca en temas de ciencia del comportamiento, ¿no? Entonces, un personaje también de seguir y de imitar. Entonces, justamente Obama crea en el 2011, con otros 7 presidentes, la Alianza para el Gobierno Abierto. Y ahí también surge esa cuestión de que la transparencia tiene que también ser participativa. La ciudadanía tiene que también involucrarse en los quehaceres públicos, tiene que darle una mano al Estado, porque el Estado solo no puede. Perdió hace muchos años el monopolio de solucionar los problemas públicos, ¿no? Entonces tiene que colaborar la ciudadanía, la academia, el sector privado, productivo. Y en este sentido surge una segunda generación de transparencias, ¿no? Que es la transparencia focalizada y colaborativa, ¿no? Con este enfoque más desde la ciudadanía y los actores no estatales colaborando. Pero pasó el tiempo y, como tú sabes, también la inteligencia artificial, la digitalización nos ha invadido el mundo de los últimos 2 años para acá, por lo menos. Y entonces estamos hablando ya de otro tipo de transparencias, como la transparencia algorítmica, la transparencia predictiva, usando Big Data para predecir, por ejemplo, por dónde van a venir las solicitudes de la ciudadanía, en qué periodo y cómo anticiparme para responder esto, o para tomar, digamos, decisiones de política pública basada en evidencia, ¿no? Entonces, estas formas nuevas de transparencia, yo ya lo he catalogado como, digamos, también una iniciativa un poco disruptiva y ambiciosa, inclusive, si lo podemos llamar, como una tercera generación de transparencias. Y dentro de estas, que son 5 en total, te quiero resaltar la transparencia conductual, ¿no? Aquí vamos nuevamente con nuestro tema. Cómo a partir de las ciencias del comportamiento los estados pueden fortalecer el ejercicio de la transparencia, enfocados desde 2 ramas por lo menos, ¿no? Una rama inicial desde estos servidores públicos o servidoras públicas que todos los meses, por obligación, por decirlo así, o por la norma, tienen que compartir información, ¿no? Entonces, cómo a través de recordatorios, del framing, de estas responsabilidades y todas las cosas que nos dan hermosa la ciencia del comportamiento, podemos fortalecer el ejercicio estatal, por un lado, y por otro lado, la ciudadanía también puede recibir, y otra vez hablo del lenguaje claro, esta información de forma sencilla, simple, ciudadana, ¿no? Para poder realmente
ejercer los derechos, cumplir obligaciones, entre otras cosas. Entonces, también por ahí un poco contarte que ese es un nuevo libro, Transparencias de Tercera Generación Inteligentes, que también está a disposición de todos y todas con mucho gusto. Me parece bien interesante lo que nos cuentas con respecto a las diferentes aplicaciones de las ciencias del comportamiento en temas públicos, que a veces uno cree que ya yo trabajo en el mundo privado, como que tiene que ver el mundo público conmigo. Bueno, somos parte del mundo público, ¿no es cierto? Es decir, bien, vas a trabajar todos los días, pero como tú dices, tienes que pagar impuestos, usas servicios del Estado y hay ciertas responsabilidades y ciertas obligaciones que hay que cumplir y que efectivamente a veces son más fáciles o más difíciles que otras. Acá tengo una duda que voy a aprovechar en hacerte porque es algo que converso, digamos, algo que no se aleja tanto del mundo público y del Estado y las obligaciones y deberes, por ejemplo, es cuando converso dentro de una empresa con las áreas, por ejemplo, de cumplimiento, ¿no? Áreas de cumplimiento, de normativa. Y en cierta forma son problemas muy similares a los del Estado, es decir, tienen colaboradores de una organización que están o no están haciendo comportamientos que no deberían, ¿no? Quizás, ¿no? Oye, ¿cómo hacemos que se alineen? Y algo que escucho con mucha frecuencia, y supongo que en el Estado debe pasar lo mismo, es esta onda de querer cambiar la actitud o la predisposición de la persona hacia los comportamientos que se esperan de ellos, ¿no? Es decir, si yo tengo una responsabilidad, tengo un deber, no solamente debo hacerlo porque si no hay una amonestación, sino que debo querer hacerlo, ¿no es cierto? Deberían brotar de mí por un sentido de ética, de moral, de lo que fuese. Y quería saber tu opinión acerca de ese, digamos, de ese approach, porque muchos en el mundo privado me hablan constantemente sobre este modelo, que creo que se ha hecho muy famoso, que es el modelo del saber, poder y querer, ¿no? Y algo que a veces yo cuestiono es, realmente no tienes que querer hacer un comportamiento para hacerlo, ¿no? Es decir, cuando yo pago impuestos, no pago impuestos porque quiero pagar impuestos, o sea, pago impuestos porque tengo que, es mi obligación, y aquí en Perú, pues la SUNAT, que es el organismo que se encarga de perseguirnos a todos con los impuestos, lo hace, pero cuando en los 90 en el Perú había una seria crisis fiscal que justamente venía de que la gente no pagaba impuestos, la única forma en la que se le dio vuelta al asunto fue a través de la amenaza, ¿no? Y la persecución. ¿Cuál es tu approach con respecto a eso, ¿no? O sea, esta idea de querer cambiar un poco el interés, esta suerte de motivación intrínseca de la persona de hacerlo porque le nace, porque le brota, porque hay un sentido de ciudadano, o no, o debemos todavía tomar en consideración otros tipos de diseños que asuman que quizás no queremos, pues no vamos a hacer esos cambios a ese nivel tan interno y vamos a depender de otros mecanismos más externos. ¿Cómo lo ves? Chévere, interesante la consulta, Choice, porque, bueno, nos trae, como tú dices, tanto al mundo de lo público como al mundo de lo privado. El tema del compliance, ya se habla mucho de compliance público, inclusive, entonces hay una articulación muy fuerte en esta lucha contra la corrupción, contra un poco las instancias antiéticas o estas acciones antiéticas que también se suele llamar, o en la búsqueda de la integridad, ¿no? Y es un tema que también a mí me apasiona mucho, como te digo, trabajo mucho los temas de transparencia, integridad. Tuve la posibilidad hace un par de años de colaborar en la Subsecretaría General de Integridad Pública en Ecuador y bueno, lo he trabajado un poco también al tema. Y te quiero contar lo siguiente. A ver, yo también era muy entusiasta de tratar de trabajar exclusivamente en fortalecer la cultura de la integridad, ¿no? De la sociedad en general, no solamente de lo público, también, como te digo, de lo privado, y eso es interesante lo que tú has manifestado. Hay que trabajarlo de manera social, digamos, como sociedad, no solamente como público, como privado, sino como colectividad. Pero resulta, por ejemplo, este es el enfoque que trabajan algunos organismos internacionales como la OCDE, la famosa OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Por ahí también es un enfoque que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo, de alguna manera, ¿no? Trabajar el tema de la integridad desde la parte de la cultura, ¿no? De justamente lo que podemos hacer, por ejemplo, desde ciencias del comportamiento. Pero la evidencia en los últimos años nos ha mostrado que necesitamos definitivamente de la otra patita, ¿no? O sea, son dos caras de una misma moneda. ¿Queremos trabajar transparencia, integridad, ética, tanto en lo público como en lo privado? Sí, es importante apalancarnos en ciencias del comportamiento y lo que tú mencionas, normas sociales, bueno, todas las herramientas que podemos implementar, pero también
la parte estructural hay que fortalecerla, ¿no? Entonces, hablando un poco de la parte estatal, tener organismos dedicados a fomentar la transparencia y la integridad, como te mencionaba, el organismo pues encargado acá en Ecuador, la Defensoría del Pueblo, tener una Secretaría Nacional de Integridad Pública o General de Integridad Pública, perdón, que trabaje específicamente generando estrategias, normativa, etcétera, también es importante. El rol de la Contraloría General del Estado, ¿no? Los tribunales de cuentas, que también se llama, que tienen un poco el rol de controlar, ¿no? Esta parte es muy importante, pero sobre todo también que se basen en normativa, ¿no? Porque tenemos una estructura muy bonita, pero si es que no existe normativa que le da dientes, digamos, como solemos decir en lo público, ¿no? A estas entidades para poder sancionar, para poder investigar, para poder dirigir desde la parte estructural la integridad y la ética en el país, va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, yo lo que te diría es que lo ideal, según la evidencia en los últimos años, es que los países trabajen esta moneda con estas dos caras, ¿no? Por un lado, la parte estructural, tener sistemas públicos sólidos. Yo, por ejemplo, el modelo colombiano, yo lo admiro mucho, tienen independencia de funciones, por ejemplo, ¿no? En nuestros países muchas veces esto se ha perdido, ¿no? El Ejecutivo incide mucho en la parte legislativa, en la parte judicial, en la parte electoral, y esto obviamente es un retroceso, un detrimento al Estado de Derecho, ¿no? Lo que nosotros quisiéramos tener como sociedad, tener seguridad jurídica, tener una estabilidad normativa y todo lo que nos trae ello. Y esto lamentablemente en muchos países se ha venido abajo, ¿no? Entonces, esta es una parte importante, pero aquí viene la otra cara de la moneda que tiene que ver más con lo que nosotros hacemos en el día a día, que es fortalecer el cumplimiento, ¿no? De la norma, fortalecer todas estas cosas que de pronto son más frías y más rígidas, con cosas más chéveres, como decimos por acá en Ecuador, en Colombia, ¿no? Más bonitas, que es justamente, pues, apalancarnos en la ciencia del comportamiento. Entonces, yo te pongo un ejemplo puntual que se hizo aquí en Ecuador. Aquí existe la Contraloría General del Estado, que es este órgano nacional, digamos, de control, de rectoría respecto al uso de los recursos públicos, todo lo demás, tiene las famosas normas de control. La norma 100, 200, no sé qué. Bueno, es una cosa muy normativa, muy jurídica, muy abogadesca, como suele decir, ¿no? Y las entidades le tienen mucho miedo a la Contraloría, ¿no? No contratemos esto porque la Contraloría nos va a glosar, porque nos va a multar. Bueno, hay temor, ¿no? Y por eso también la gestión pública muchas veces se detiene, se ralentiza. Entonces, lo que hicimos en la Secretaría General de Integridad Pública en su momento fue generar una guía metodológica o pedagógica de estas normas de control, con preguntas y respuestas, por ejemplo, con un lenguaje claro, muy específico, muy puntual, sin mucha letanía, digamos, ¿no? Con gráficos, con cosas por el estilo, para compartirlo con las entidades públicas obligadas. Y de esta manera se mejoró, me parece que se mejoró bastante la aceptación de esta norma y también el cumplimiento de esta norma, ¿no? Entonces, como te digo, una herramienta, por ejemplo, puntual que a partir de ciencias del comportamiento se pudo realizar, ¿no? Simplificar, ciudadanizar en lenguaje claro, concreto, con imágenes, con un framing agradable, ¿no? Un poco lo que nos dice la metodología IS, ¿no? Del Behavioral Insight Team, que pues lo hagamos fácil, amigable, colorido, con temporalidades, bueno, todo lo que nos dice, se lo aplicó acá y nos fue bien. Otro ejemplo que te quiero también indicar muy rápidamente es que hicimos un ejercicio piloto, bueno, que aunque realmente fue a nivel nacional, no fue tan piloto, en la Registraduría Nacional, aquí se llama en Ecuador el Registro Civil, donde esta entidad pública a nivel Ecuador tiene la responsabilidad de emitir las cédulas de ciudadanía, casar a las personas, sacar los pasaportes también, etcétera. Y hay mucha corrupción, ¿no? Hay muchas denuncias de ciudadanía de que tienen que contratar un tramitador en la puerta de la oficina porque no hay turnos, porque, bueno, hay un montón de problemáticas, entonces hay mucha corrupción, sobre todo microcorrupción, ¿no? Y para facilitar, o sea, mejorar un poco esta situación, hicimos lo que fue la campaña de los marcos de integridad, que los marcos de integridad en el ámbito de integridad pública tiene otra connotación, más de generar justamente una estructura institucional en estos temas, pero nosotros lo hicimos porque, lo llamamos así porque hicimos unas como fotografías de ciudadanos, de personas usuarias de este registro civil, con, por ejemplo, la foto de la cédula y arriba decía, gracias por ser honesto, ¿no? Gracias por ser honesto, o soy honesto por mi familia. Entonces, aquí también había un tema de normas sociales y eso se lo puso en las oficinas, ¿no? Donde tanto los usuarios como los servidores públicos que trabajan en el registro civil todos los días se encontraban con estos marcos, ¿no? Con estos como postes, ¿no? Entonces, lamentablemente, a la final ya no pudimos hacer como la evaluación de si tuvo resultados o no, porque obviamente ahí teníamos un grupo de control y un grupo
que sí tuvo la intervención, pero no pudimos llegar por temas políticos. Lamentablemente hubo cambio de gobierno y bueno, esa parte ya no la hicimos, que es importante. Pero fue una iniciativa interesante, ¿no? Que a nivel de una entidad pública, a través de de un framing, obviamente, de que todos los días yo llego y veo una foto con un usuario que me está agradeciendo por ser honesto, bueno, como que me voy a cohibir un poquito de no serlo, ¿no? Y otra idea interesante también que puedo mencionarte es el juramento de la integridad, ¿no? Esto no se ha llegado a aplicar, pero yo un poco algún día lo pensé basado en este juramento de los colegas de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Que tienen un juramento que todos los días cuando llegan a la sesión, pues hacen este juramento y comienzan su sesión. ¿Por qué no implementar un juramento de la integridad? ¿No? Todos los días que lleguen los servidores públicos a las 8:30 de la mañana se formen y hagan un juramento que todos escuchen, que todos sepan que están comprometiéndose a ser íntegros, a ser honestos por la sociedad, por su familia, etcétera. Eso también te llama a cumplir, ¿no? Entonces también por ahí, eso sí no lo llegamos a implementar, pero fue una idea que en algún momento también se planteó. Eso te diría, Choyos, a nivel general de lo que me consultaste. Me hace pensar bastante porque, por ejemplo, a veces cuando dicto clases o estoy en una reunión con un cliente, lo que fuese, se hacen referencia, por ejemplo, a el comportamiento cívico o la cultura de sociedades en teoría más desarrolladas que la latinoamericana, ¿no? Haciendo referencia a Europa, a unos países de Asia, Estados Unidos, ¿no? Entonces, algo curioso, creo que conecta con un poco lo que decías, ¿no? De que los humanos tenemos esta tendencia a creer que una cosa puede cambiar todo, ¿no? O sea, como que qué es lo que tengo, una suerte de como pensamiento mesiánico de cambio de comportamiento, ¿no? Es como que tiene que llegar el Mesías para que cambie todo, ya, tiene que llegar esa idea que va a hacer que ahora toda nuestra sociedad sea maravillosa. Y no es así, ¿no es cierto? Porque algo que trato de resaltar es, si bien sí es verdad que si te vas a un país como Japón o te vas a un país como Alemania, vas a ver que los ciudadanos pues respetan sus normas, sí, a un nivel cultural, no nacieron así, o sea, no brotaron del suelo así, ¿no es cierto? Es decir, trata de infringir una norma en Alemania de tránsito, a ver qué te pasa, ¿no es cierto? Es decir, las consecuencias son duras, o sea, es decir, eh, una cosa se retroalimenta con la siguiente y que creo que es por donde iba, ¿no? El tema de no basta solamente con fomentar la parte cultural de la ciudadanía latinoamericana, sino que tiene que haber una base, una estructura, ¿no? Es decir, normas que se cumplan, etcétera, etcétera, digamos, sirvan de sostén para esa cultura que queremos construir, lo cual ahí es donde entra esa terrible palabra que me lleva a mi siguiente pregunta, ¿no? Que es el tema de la corrupción, ¿no? Y aprovechando justamente toda la expertise que tienes, yo hace un par de años estuve en una conferencia que me invitaron a dar aquí en Perú con el Ministerio de Justicia, ¿no? Y la verdad que fue un poco nervioso porque, como mencionas, pues aquí en Perú los temas legales y demás son temas bien complejos, bien largos. Para bien o para mal, digamos, la justicia a veces llega o llega tarde, pero en fin, ¿no? Entonces yo dije, vamos a hablar sobre diseño de comportamientos a un entorno que no pensé que podría ser de interés, pero sí, había muy bonita acogida. Y me hicieron la pregunta sobre cómo lograr el cambio de comportamiento de una persona corrupta, ¿no? Y ahí va mi pregunta para ti, porque obviamente me agarraron ahí un poco en frío. Yo no suelo trabajar con corrupción justamente porque no tengo claro o no he revisado suficiente literatura para tener una respuesta clara, pero realmente es un comportamiento que podemos cambiar. O sea, porque finalmente es un problema que realmente podemos abordar, porque de lo que yo entiendo sobre diseño de comportamientos hasta la fecha, es que funciona en la medida en la que las personas, digamos, están deseando un cambio o tienen la intención por lo menos de hacer un cambio, pero hay algo que los interrumpe, ¿no es cierto? Del día a día, alguna barrera, y nosotros como diseñadores tratamos de encontrar cuáles son esas barreras que queremos quitar o cómo podemos generar un poco más de motivación y tratamos de ayudar a las personas a vivir una vida que quieran vivir. Pero si tú eres una persona que abiertamente ha decidido ir contra la ley, digamos, para aprovecharse, etcétera, etcétera. ¿Es posible realmente cambiar eso? O sea, ¿es realmente algo en lo que los científicos de comportamiento, los diseñadores de comportamiento podemos entrar? ¿O esto ya escapa de nuestras manos y simplemente nos metemos a un mundo punitivo digamos, de derecho tradicional? ¿Cómo lo ves tú, Guido, desde tu experiencia?
Chévere, interesante también lo que consultas, ¿no? Aquí yo te daría como dos aristas sobre el tema. Definitivamente, yo creo que sí influye la cultura de la integridad o de la ilegalidad, que sería la opuesta, ¿no? En nuestros países, si es que estamos dispuestos como sociedad a trabajarla o a no hacerlo, ¿no? Ahí tú hablabas de estos referentes que también yo suelo traer a colación en los espacios en los que comparto sobre estos temas. Para mí un referente, por ejemplo, son los países nórdicos, ¿no? Pero ¿cómo llegaron a este punto? Si tú ves, hay una medición anual que lleva una organización que se llama Transparencia Internacional, que es la famosa IPC o Índice de Percepción de la Corrupción, ¿no? Porque también muchos expertos de estos temas han dicho que la mejor forma de medir la corrupción, hacer un tema opaco, porque la gente no es que te dice yo soy corrupto e hice esto, ¿no? Cuando les encuestas, es un tema opaco más bien, ¿no? La mejor forma de medirlo es a través de percepciones, ¿no? Entonces, el índice más común en esto es el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, y año tras año, si tú te das cuenta, los países que están en la cúspide de ser los más íntegros o menos corruptos son los países nórdicos, ¿no? Finlandia, Noruega, Suecia, Islandia, por ahí se cola Singapur, que tú mencionaste países asiáticos. Singapur, por ejemplo, es un país que está siempre también en este top 10, porque además, y ahí voy conversando un poco cómo llegaron a ese punto, ¿no? El caso de los países nórdicos, recordemos, siglo VIII al siglo III eran países vikingos, ¿no? Prácticamente, países salvajes, ¿no? Que no tenían una percepción o un mínimo, digamos, de conciencia de lo que es ser íntegros, de lo que es ser, digamos, cívicos, etcétera, ¿no? Pero a partir de los años, obviamente, con tantos sufrimientos, guerras y cosas por el estilo, comenzaron a construir una cultura justamente de integridad. No es la excepción, no es casualidad, más bien dicho, que Suecia en el año de 1766 sea el primer país en el mundo que tenga una ley de libertad de expresión que te hable específicamente de la responsabilidad del Estado de abrir información pública, por ejemplo, ¿no? Año 1766, primer país a nivel mundial. Entonces, claro, en el caso de los países nórdicos, y también en el caso, por ejemplo, de Singapur, que hasta los años 80 era una isla prácticamente tercermundista, muy pobre, que llega un gobierno en esos años que cambia totalmente el panorama, ¿no? Y que castiga con pena de muerte, ¿no? Y veamos un poco la lógica asiática. China tiene lo mismo, ¿no? Si es que cometes corrupción por una vez, $500,000 de multa. Segunda vez, pena de muerte, ¿no? Entonces, claro, aquí voy tratando de responder un poco tu pregunta. Normalmente vemos cuando investigamos corrupción y fomentamos integridad en lo público que normalmente el 80% de las personas que llegan a tener algún acto reñido con la ética, por decirlo así, o corrupto, normalmente lo hacen o por desconocimiento o porque realmente, bueno, vieron una oportunidad, porque también aquí viene el tema del contexto, ¿no? En el que tomamos decisiones, una oportunidad para ser corruptos, ¿no? Y también hay una línea delgada, y aquí también hay en estudios de integridad conductual la famosa línea roja, ¿no? Hasta qué punto yo como ciudadano o como servidor público estoy dispuesto a ser corrupto y hasta qué punto no, ¿no? Porque la línea roja de pronto lo más top es matar a alguien, por ejemplo, ¿no? Pero de pronto hay una línea delgada en si saco una fotocopia de algún trabajo de mi hijo en el trabajo, o si cometo algún tema muy, muy sutil, ¿no? Que no es ilegal, pero podría ser inmoral, ¿no? Entonces, todo esto, como vemos, tiene que ver con una construcción dual, nuevamente. La conducta, por un lado, trabajarla desde la integridad, desde la cultura de la integridad, pero por otro lado, la parte estructural. Y nuevamente voy a esa parte de la respuesta. Pero, en resumen, lo que tú me preguntabas, ¿qué hacer con estos corruptos que definitivamente ya no tienen componte, ¿no? Y eso nos dicen digamos, las investigaciones. El 20% de las personas corruptas realmente son corruptas porque quieren, porque han comprobado que quieren vivir de la corrupción. Entonces, a estas personas no les va a servir mucho la parte conductual, la parte comportamental. Tienes que aplicarle la norma, tienes que meterle preso, tienes que hacer, bueno, todo lo que tengas que hacer para poder cambiar ese comportamiento, ¿no? Ya, como te digo, la parte conductual la dejamos para el 80% que o desconoció o que de pronto tuvo un contexto y cayó. Entonces, estas personas del 80% son más susceptibles, digamos, ¿no? A recibir este tipo de cambios comportamentales respecto a la integridad. El 20% restante tiene que ser sancionado. Y además, esa sanción de este 20%, cuando realmente se ejecuta, y es algo que, por ejemplo, en nuestros países, en Ecuador, hay muchos casos que se están investigando desde fiscalía, desde los juzgados, etcétera, respecto a corrupción, pero muchas veces comienzan a investigarlos y luego no llegan a nada, digamos, ¿no? No hay una sanción, no hay digamos, una pena, una cárcel, o pedirles, digamos, que devuelvan los recursos, por ejemplo, que también es algo utópico todavía en nuestros países, ¿no? Millones de millones que se pierden en corrupción y no se recupera casi nada.
Entonces, cuando esto se comience realmente a recuperar, cuando realmente vayan a la cárcel los corruptos y los corruptos de cuello blanco, o sea, la gente, los ministros, etcétera, vamos a tener también un cambio de comportamiento en la sociedad. Entonces, aquí también llamo a un poco esta reflexión. La ejemplarización, se podría decirlo, de las sanciones contra la corrupción y contra la falta de integridad también traen un cambio de comportamiento a nivel social, ¿no? Entonces, un poco por ahí sería la reflexión, Choyo, sobre esto. Me parece que hace bastante sentido y conecta bastante. Me acuerdo clarito en esa conferencia que te comentaba, sin ser experto en el tema, solamente un poco en base a lo que he trabajado dentro de las organizaciones, ¿no? No la corrupción del Estado, que creo que es un poco más compleja, pensaría. Pero de nuevo, creo que cuando uno piensa en corrupción, piensa en el congresista que se robó X cantidad de dinero, pero no piensas de que tú en tu organización también puedes haber caído en actos de corrupción. Yo me acuerdo, yo diferenciaba, en ese momento hablaba sobre la corrupción voluntaria e involuntaria, que creo que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, ¿no es cierto? Es decir, oye, por ejemplo, en una empresa, yo en un momento, por ejemplo, cuando yo era un ejecutivo, yo no sabía que yo no podía recibir regalos de fin de año, ¿no? De parte de mis proveedores, porque había una norma que decía que si el regalo excedía cierto monto, tenía que ponerlo a disposición de la empresa. Yo ni enterado porque ¿quién lee realmente el manual de ética ¿no? de sus empresas? Entonces, como que estaba cayendo en corrupción al recibir estas canastas y para mi propio consumo, sin saberlo. Entonces, digamos, estaba siendo corrupto, pero de manera involuntaria, y eso se resolvía pues con conocimiento, información, capacitación. Obviamente, apenas me enteré, dije, no, sorry, no sabía, te prometo que te devuelvo todas las canastas que reciba, ¿no? Y ahí se cambia. Pero claro, luego está el corrupto, como tú bien dices, que empieza a sacar una fotocopia, empieza a utilizar, no sé, a pasar gasolina de la empresa cuando en verdad se fue a un viaje personal. O sea, y uno dice, ¿en dónde? Me encanta esa idea de dónde está esa línea, ¿no? O sea, porque para algunos la línea está acá arriba, para otros la línea está acá abajo, y ahí estamos en áreas grises, ¿no? Entonces, importante como ese concepto de la corrupción, porque todos los peruanos y seguramente todos los ecuatorianos también, ¿no? Nos quejamos de los corruptos y de pero en nuestro día a día cometemos actos que no les ponemos la etiqueta de corrupción, pero son actos corruptos en la medida que nos aprovechamos para nuestro propio interés de algo que es de interés de Estado o de la comunidad, ¿no? Entonces me parece, como decía, bien, bien interesante el approach porque efectivamente eh, en los casos ese 20% donde ya no puedes resolverlo con un tema, digamos, una intervención relativamente corta, sí me hace mucho sentido la parte punitiva. Y el ejemplo que menciona de China, pues lo pone súper claro, de nuevo, ¿no? O sea, está bien, está bueno la cultura, hay que crear esa cultura, pero tiene que haber una estructura que lo soporte, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Perú, me hacías pensar en algunos comportamientos que los peruanos hemos estado realizando en los últimos años. Y es que nosotros como sociedad hemos podido, hasta la fecha, vamos a ver si podemos continuarlo, hemos podido ejercer mucha presión contra nuestro gobierno. No sé si estás muy al tanto, pero digamos, cuando el gobierno se pasa un poco de la raya y comienza a poner a ciertas personas al poder de manera ilegítima o simplemente habiendo hecho una truquería, las marchas aquí en Lima, por ejemplo, son muy intensas, generan mucha presión. Y creo que justamente vienen de una retroalimentación del hecho de que, por ejemplo, en Perú, no sé si estabas al tanto, pero casi todos nuestros últimos, no sé, voy a decir últimos 5 a 6 gobiernos, hemos tenido presidentes que están, o todos los presidentes o están en la cárcel o están muertos, una de dos, ¿no? Entonces, ningún expresidente desde los 90 está libre en este momento, ¿no? Y vamos a ver qué pasa con el que acaba de salir. Este, entonces, claro, al sentir que en cierta forma, con todo y todo, hay una suerte de justicia o que sí se pueden hacer cambios desde mi comportamiento al salir a marchar, al salir a presionar, refuerza esa conducta entre los peruanos, específicamente en la ciudad de Lima, para poder, bueno, mentira, porque hay otras ciudades en el Perú donde también ejerce mucho poder, pero digamos que hay esa suerte de compromiso, ¿no? Una sensación de unidad cuando tú dices marcha para tal cosa, todos los peruanos escuchan y se van a la calle, que no sé si ocurre tanto, o por lo menos en Perú no ocurría tanto pre-noventas, ¿no? O al menos en la medida en la que pasa ahora, ¿no? Entonces me parece bien interesante cómo mencionas ese tema de que esta sensación también de empoderamiento en base a que la estructura me permita hacer eso, porque vemos el caso de nuestros hermanos venezolanos
que han intentado muchas veces salir, pero no tienen esos resultados como se esperaba, ¿no? Ido, de verdad que hay tantísimo más que me encantaría preguntarte y seguir conociendo, pero definitivamente primero quiero leer tus libros para poder venir con más dudas y conversar sobre más casuísticas. Antes de irnos despidiendo en unos minutos, sí me encantaría que pudieras compartir con nosotros quizás unas sugerencias o algunas recomendaciones que darías desde tu expertise para las personas que, ojo, no solamente estén trabajando en el plano público, que es en donde, digamos, hemos estado conversando hoy día, sino también los que estamos en el mundo privado, porque como nos estamos dando cuenta, no están tan separados uno del otro, ¿no? Como decía Ujú. primero, todos los que trabajamos en el mundo privado somos parte del mundo público de nuestro día a día, pero dentro de nuestras empresas, si bien no son públicas, sí estamos frente a fenómenos psicológicos, conductuales muy parecidos del entorno público, ¿no? Especialmente en la parte del compliance y demás, ya sea nosotros como colaboradores o hasta como clientes. Entonces, no sé si la pregunta es muy amplia, muy ambigua, pero sí me gustaría saber en términos generales como que, ¿qué has aprendido? ¿Qué podrías recomendarle a alguien que está trabajando en cualquiera de esos segmentos que debería tomar en consideración o que debería quizás revisar, estudiar, como que algo que les sirva para mañana, ¿no? Para cambiar su forma de pensar acerca del comportamiento en estos tipos de temas como lo que hemos estado hablando hoy? Chévere, Chollos. Y yo ahí, ya también un poco tratando de contarte, aprovecho pues, de paso la pregunta, contarte las cosas que venimos haciendo en Ecuador, ¿no? Porque esa parte Cierto, es se nos ha pasado importante. eso. Sí, no, Vamos, es vamos, interesante. cuéntanos. Sí, aprovecho para el 2 por uno ahí. Mira, en Ecuador, si bien no estamos como que en el mapa de los países que más han avanzado en temas de ciencias de comportamiento, creo que ha habido algunas iniciativas interesantes sin de pronto identificarlas con este tema, ¿no? Yo te cuento un caso, hay los famosos semáforos alimenticios, no sé si tú lo has escuchado, en los supermercados, ¿no? De grandes cadenas. En Ecuador nació esto, ¿no? De cómo tú ves un alimento, si es que está alto en grasa o medio en grasa o alto en azúcar, bajo en sal, etcétera. Y qué interesante que, por ejemplo, un dato importante, en Ecuador nació este tema hace algunos años, en Europa ya lo han tomado y lo han mejorado, porque, bueno, tú sabes, esta una política interesante, tomar las cosas, pero mejorarlas. Y ellos inclusive ya tienen un semáforo con 5 categorías, más o menos lo que usan en temas de electrodomésticos, ¿no? Y te da más luces inclusive de por dónde va la categoría de ese alimento, porque en la otra te segmenta 3 tipos de cosas de insumos, digamos, ¿no? Azúcar, grasa y sal, en cambio acá ya es todo el alimento con algunos criterios. Bueno, está interesante la parte europea también que la puedan analizar. Entonces, bueno, una experiencia ecuatoriana. Otro desafío que tenemos aquí en Ecuador, por ejemplo, sobre este tema, y algo conversamos el otro día, Choyos, es sobre el tema de la cultura metro, que en Ecuador, como ustedes saben, el metro es nuevo prácticamente, tiene 2 años más o menos, va para 3 este año. Bueno, estamos 2 años realmente usándolo en metro como tal, y todavía sigue siendo ejemplo, ¿no? Vienen colegas colombianos, europeos, diciendo, wow, este metro es uno de los metros más limpios del mundo, digamos, en los que he estado, y no sé qué. Claro, es un metro nuevo, pero también hay mucho trabajo desde el municipio en concientizar a la gente. Por ejemplo, hay personas que dentro del metro te pitan si es que te pasas de la línea amarilla para que no te vayas a caer. Si es que estás el niño o niña que está contigo suelto, por favor, tome a su niño. Y todas las cosas, digamos, bonitas del framing y de la ciencia del comportamiento que se pueden aplicar al metro. Pero un desafío que estamos viviendo en Quito es que esta cultura metro realmente se la pueda extrapolar a la cultura ciudad, ¿no? Entonces, hay un análisis de los colegas del municipio de Quito que dicen, bueno, las personas entran al metro y se transforman, ¿no? Se ponen la máscara del buen ciudadano, salen del metro y otra vez se quitan la máscara y son un ciudadano cualquiera sin cultura y tal. Entonces, bueno, un desafío interesante respecto al tema de la experiencia en Ecuador y cómo podemos manejar estos desafíos. Y ahí te quiero también contar, en cambio, ya algo que estamos haciendo a nivel personal, algo te conversaba. Yo hace un par de años comencé, sobre todo en la red social LinkedIn, a trabajar en una iniciativa porque yo decía, a ver, este tema de la ciencia del comportamiento hay que trabajarlo, hay que explotarlo y como tú dices, no solamente en lo público, también en lo privado. Yo creo que en Ecuador todavía hay mucho por hacer, no se diga también a nivel regional, iberoamericano. Entonces, surgió hace un par de años una especie de think tank o tanque de pensamiento que lo llamé el Laboratorio de Innovación y Comportamiento y voy a usar el tema del framing. Yo aquí te quiero mostrar la camiseta para que Ah, la está gente cuando buena, vea se claro. acuerde. Muy bien, muy bien. El Con su Abico, branding. eso. Entonces,
¿Qué estamos queriendo hacer con esto? Ya en estos días estamos ya con algunos socios y colegas para potenciar y que esto realmente se pase de una iniciativa nada más de redes sociales a realmente a una startup, ¿no? A un emprendimiento como tal, en el que queremos colaborar, como te digo, no solamente enfocándonos especialmente en Ecuador, pero también en nuestros países hermanos, en el tema de mejorar la ciencia del comportamiento y su fomento, su promoción, a través de la innovación. Y aquí nada más te cuento un detalle muy pequeño que estamos ya trabajando, estamos en camino, y es generar a través de la IA una aplicación donde tú como, digamos, emprendedor, como tú servidor público, como tú parte de un municipio o de una ciudad, puedas entrar y decir, a ver, yo tengo este problema, a ver qué resultado, qué opción me das, ¿no? A través de, como te digo, una aplicación a partir de ciencia del comportamiento y luego nosotros les colaboramos en el cómo, ¿no? Entonces, es gratuito el acceso para que te dé el qué a través de una aplicación de inteligencia artificial y nosotros colaboramos en el cómo vamos a implementarlo, ¿no? Entonces, mira que hay cosas interesantes que estamos queriendo trabajar desde Ecuador, cómo ayudar a partir de ciencias del comportamiento y de innovación, porque finalmente la ciencia del comportamiento es una forma de innovar, ¿no? Un poco más desde la metodología, y qué mejor si lo apalancamos con la inteligencia artificial. Y ahí también una pequeña cuña. Yo obviamente no tengo formación, tú te habrás dado cuenta, en mis par de maestrías por ahí en el doctorado, no tengo formación directamente con el tema de ciencias del comportamiento. Estoy por comenzar una maestría que me pareció interesantísimo en la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, España, que es una formación permanente en inteligencia artificial para las ciencias del comportamiento. Te paso una pequeña cuña, quien quiera por ahí me escribe en LinkedIn o en redes sociales y yo les puedo ayudar para que de pronto hay un pequeño descuento y tal. Entonces, estoy por comenzar este estudio, además que como te digo, o sea, la idea es también ir capacitándonos, aprendiendo cada vez más, y yo creo que este vínculo entre la IA y la ciencia del comportamiento, para todos los que nos escuchan y que quieren seguir escalando, por decirlo así, ¿no? En estos temas y estas aplicaciones, me parece que por ahí es fundamental. Y nada más cierro comentando también, un poco proyectando lo que tú contabas, que en septiembre, a través de la organización de la Red Colombiana de Ciencia del Comportamiento, por ahí está Maurín Guerrero y sus colegas trabajando en esto, vamos a tener un espacio de encuentro, ¿no? Dios mediante septiembre, donde vamos a conversar con colegas con los que ya venimos conversando. Por ejemplo, está Carlos Escartacini del BID, por ahí estuve hace poquito en un evento que hizo el 5, a ver cómo se llama en Brasil, 5 Connect, algo así que se llama, es el espacio desde el gobierno que también recién hicieron como una especie de webinar. Ahí estaba Indecopi, por ejemplo, que en Perú, en lo público, le está moviendo, está comenzando a mover ciencia del comportamiento. Entonces, fortalecernos, ¿no? A nivel iberoamericano. Yo creo que esto es muy importante, comenzar a reconocernos quiénes somos los actores del ecosistema del Behavioral Science en nuestros países para comenzar a hablar de estos temas con más fuerza, hablarlos en español, porque también tomamos mucho del mundo anglosajón y es importante también fomentarlo para que se masifique realmente en nuestros países. Hay que hablarlo en español, ¿no? Sabes que muchas personas no tienen acceso al inglés, entonces hablemoslo en español, hablemoslo en lenguaje claro, hablemoslo con este enfoque ciudadano, ¿no? Y cierro nada más contándote que en este contexto, hace unos 8 meses más o menos en Ecuador, formamos la Red Ecuatoriana de Ciencias del Comportamiento con también algunos colegas. No somos muchos, todavía somos unos 20, 25, sobre todo académicos. Aquí en Ecuador hay algo de avance, sobre todo en la parte académica, en estos temas. Pero justamente hemos formado esta red para impulsar la ciencia del comportamiento en el Ecuador. Justamente queremos a partir de esta red, por ejemplo, trabajar en la red de redes con esta iniciativa del BID, por ejemplo, que también quiere impulsar esto a nivel regional, lo que está haciendo Brasil, ¿no? Que recién hizo este webinar. Entonces, no sé si le apoyó el CLAD, no me acuerdo quién o qué organismo internacional les apoyó, pero bueno, hay esta iniciativa y esta necesidad, creo que está surgiendo por varios países de nuestra región, de juntarnos, ¿no? Y de hacer cosas en conjunto, de fortalecernos, hacer redes de conocimiento, comunidades de práctica y todo lo que se pueda hacer para tomar buenas prácticas, insumos y fomentar cada día más las ciencias del comportamiento. Qué éxito, de verdad. Felicidades por esto, Ido. De verdad que me alegra mucho escuchar todo lo que nos has contado. Hay mucho movimiento en nuestra disciplina a nivel regional. Este encuentro me ilusiona mucho, que es justamente donde nos vamos a encontrar. También Maureen ha tenido la amabilidad de invitarme para ir para allá. Así que estoy muy ilusionado con conocer a tanta gente, que están haciendo tantas cosas y que además se estén formando estas comunidades, porque Maureen nos contaba acerca de la comunidad en Colombia. Javiera nos comentaba que en Chile todavía parece que la cosa es pequeña, pero ya poco a poco irá tomando forma, pero entender que tú estás con tus colegas haciendo lo mismo por Ecuador. Aquí en Perú también hemos formado una pequeña comunidad todavía cerrada
de algunos practitioners que estamos juntándonos cada 2 meses para conversar y compartir experiencias, pero también simplemente hacer amigos, ¿no? Finalmente también no todo tiene que ser solamente compartir papers y demás, sino realmente encontrarnos en un esfuerzo común. Y me encanta lo que mencionas de hacerlo en español, hacerlo en latinoamericano, porque nuestra realidad, como hemos estado viendo a lo largo del episodio, es muy diferente pues, a las de otros países, ¿no es cierto? O sea, la forma en la que tenemos que abordar los temas tienen otros ángulos. Sabemos que el contexto importa muchísimo. Me encanta lo que cuentas acerca de Ecuador, de cómo las personas entran al metro y se ponen una máscara comportamental y lo salen en el metro y uno dice, la gente, ¿no?, de a pie te dice, pero ¿por qué, no? ¿Por qué cuesta tanto o sea, mantener ese comportamiento? Y me recuerda mucho lo que pasaba hace unos años atrás aquí en Perú. En Lima, digamos, tenemos una figura bien particular que dentro de Lima hay un distrito, una provincia, que tiene un nombre especial, ahorita se me dio la palabra técnica, ¿no? Pero es una provincia dentro de Lima que es el Callao, ¿no? Y el Callao tiene sus propias normativas y demás. Y lo que se hacía es que se implementó en una época, en los 2000, unas sanciones muy severas de tránsito a los que se pasaban la velocidad y se aplicaban, que era cosa rara en Perú. Y de verdad que uno entraba al Callao ya con miedo, era como que entrabas y todos muy bien portaditos, pero apenas salías del Callao, como tú dices, de nuevo pisaban el acelerador y todos ya sabíamos esa dinámica, ¿no? Es más, había ese comentario gracioso de que, uy, no, cuidado, ya estás en el Callao, eso significa ahora sí pórtate bien, ¿no? Pero mira que viene justamente toda esta estructura, esta implementación que tú mismo mencionabas en el episodio. Entonces, nada, me encanta de verdad que nos hayas podido compartir esto, Guido. Muy interesado en leer los libros que han publicado y por favor, también voy a poner tus redes, si hay también otros links ahí que quieras aprovechar quizás, o menciónalos ahorita, igual los voy a poner en la descripción, pero si hay alguna página web o una red en particular, no sé, un Instagram, un LinkedIn, para el laboratorio de innovación y comportamiento que te gustaría Ujú. promocionar, ahora es cuando. Sí, excelente. Bueno, primero sigámonos en LinkedIn. Yo a nivel personal, Guido Moncayo Vives o Guido Andrés Moncayo Vives, me pueden encontrar en LinkedIn. Y también pueden ya encontrar, y está bastante movido ya el Laboratorio de Innovación y Comportamiento, Lab ICO. Igual lo pueden buscar así, Laboratorio de Innovación y Comportamiento, Lab ICO, en LinkedIn. Sobre todo en esta red me estoy moviendo más. Ya vamos a tener nuevas, digamos, noticias sobre el Laboratorio de Innovación y Comportamiento en otras redes, porque también la idea es promocionarlo, pero por ahora en LinkedIn estamos con algún movimiento y también a nivel personal. Entonces, con gusto también, como les decía, si quieren ver mis libros, mis artículos, me pueden buscar con más facilidad en Academia, ¿no? Guido Moncayo Vives Academia, le ponen así en el Google y ahí les sale directamente mi espacio en Academia, donde tenemos todos los artículos, los libros que los pueden descargar totalmente de forma gratuita, ¿no? Y de paso, hacer un poco también la promoción, Chollos, de tu libro. Bueno, ya me lo estoy leyendo, mira. Eso, Este libro es genial. espectacular, espectacular, me encanta porque es muy práctico, tiene muchas fotos, muchas cosas dinámicas, así que también ahí súper Muchas bien este libro. gracias. No, me encanta, me encanta. Muchas gracias Yeah. por conseguirlo y encantado. Y también me pone muy contento de que vaya por ese lado. Yo siempre lo digo en los episodios cuando me toca invitar a personas tan ilustres como tú. Yo no fui dotado con una mente académica tan paciente y tan metódica como la de ustedes. Ya me encantaría poder hacerlo. Mi mente es más impaciente y pragmática, si quieres, y eso es lo que más o menos escribí el libro de esa forma, ¿no? Así que estoy seguro que los académicos tienen muchos libros que disfrutar para ahí profundizar en las ciencias. Este libro lo quise escribir para mortales como yo que queremos mantener, digamos, una atención diferente y un poquito más pragmática, pero me alegra mucho que te haya gustado. Sí, está espectacular. Adelante, ¿no? Y escribe súper bien, Choy, súper clarito, súper ciudadano, así que me encanta tu libro. Me encanta. Súper ciudadano, me encanta esa frase. Sí, Nada, Guido, de sí. verdad que ha sido un tremendo gusto. Me ilusiona mucho conocernos en septiembre, ya muy pronto, ahí en tierras colombianas. Así que nada, un fuerte abrazo y por favor todos aprovechen en seguir a Guido, aprovechen en seguir al Laboratorio de Innovación y Comportamiento, que seguro van a estar compartiendo información súper importante. Y si estás en Ecuador, pues qué mejor, ¿no? Ya tienes a alguien ahí a la mano con quien conversar, con quien ver, que seguro Guido te puede abrir puertas con otras personas, para seguir conociendo y ampliando esa comunidad tan linda en un país tan maravilloso que espero poder conocer pronto, la verdad. Reconozco que no he tenido la suerte de visitar Ecuador todavía, pero vamos a resolver eso muy pronto.
Seguro Así que que sí, nada, bienvenido. Bienvenido, Choyos, claro. por acá. Muchas gracias. Un abrazo, Guido, y gracias por Con estar en el gusto. programa. Gracias también, Choyos. Abrazo. Chao, chao. Bien, chicos, chicas, de verdad que, de nuevo, es otro episodio más en la bolsa aquí de nuestro canal y de verdad me encanta esta serie que estoy haciendo de ampliar un poco el espectro de mis invitados e invitadas porque, a ver, en Perú hay muchísima gente todavía con quien quiero conversar, pero hay tanto más en Latinoamérica y que se están haciendo cosas muy interesantes. O sea, me encantó cómo Guido nos contó de que las innovaciones sociales, como el tema de las cebras en Bolivia, que si no lo han visto, voy a ver si también puedo buscar el video y lo pongo en los links. Voy a llenar de links esta descripción. Pero cómo la idea de las cebras nace de innovación que vino de Colombia y también cómo digamos, de una misma fuente también inspira a Guido y a sus colegas a hacer cosas en Ecuador. Y también me pongo a pensar cuántas cosas habrán llegado a Perú que yo pensé que habían nacido aquí, pero no, han venido de inspiración de afuera y eso es muy importante. En el diseño, en la innovación, mirar a los costados y mirar qué están haciendo otras personas realmente es importante porque no todo lo tenemos que inventar nosotros, ¿no? Entonces, nada, es un episodio lindo y es verdad que muchas gracias de nuevo, Guido, por acompañarnos. Y para ustedes que si todavía no se han suscrito al canal, pues este es el momento de hacerlo. Agarra tu teléfono si estás haciendo otras cosas, suscríbete porque si no, no te vas a enterar de que saco episodios. Mira, imagínate no haber escuchado a Guido y todas las cosas que nos acaba de contar, ¿no? Y también no se olviden siempre de buscar su libro Behavioral Pills. Miren, llegó a Ecuador, ya me acordé, sí, Guido me mandó la foto de que desde Buscalibre le llegó a Ecuador, así que pueden abrir la página web de Buscalibre, pedirlo si estás fuera de Perú. Si estás dentro del Perú, lo puedes comprar en librerías o directamente en la página web de Behavioral Pills, que te llegará firmado y dedicado y con una cajita muy simpática que ahí tengo dando vueltas. Así que nada, habiendo dicho eso, un fuerte abrazo y nos vemos en un siguiente episodio del Behavioral Pills Podcast.